¿Qué tal, mis estimados? Tengan muy buenas noches a cada uno de los presentes en la sala. Vamos a estar estudiando sobre lo que es el manejo de la poda, sobre lo que es bioestimulación. Pero antes de ello, quiero colocarle de forma breve, o pues vamos a ver cuántos minutos se nos va, colocando lo referente a lo que es un calendario de fertilización del cacao sobre las consideraciones, ¿no? Que para completar todo lo referente, que este es un tema amplio y digamos que es de los más importantes, la objetividad en la fertilización. Entonces vamos a tomarnos 15 minutos. De igual forma, yo le voy a estar compartiendo estos PPT para que ustedes los puedan tener y los puedan evaluar. Bien, presten atención. Hay que tener en cuenta lo que es la actividad de fertilización. Mes uno, mes 2, mes 3 y todas las labores que vamos a estar realizando en cada una de esas etapas. Y la proporcionalidad de los elementos. Presten atención allí, que eso lo estuvimos hablando. La proporción de nitrógeno, fósforo, potasio, la incorporación del compost, la segunda aplicación, luego la tercera aplicación, cuarta aplicación. Entonces sería una aplicación basada en dar un reposo y posteriormente hacer una aplicación del fertilizante. Esto se puede hacer en drench, en momentos que estamos, quizás si no hay precipitaciones, si no hay lluvias. Y acá podemos ver otra consideración que es la aplicación. La primera aplicación, la segunda aplicación, la tercera aplicación y la cuarta aplicación y qué aplicar en cada una de esas aplicaciones. La primera va a ser a inicios de la época lluviosa y la cuarta, la última, va a ser en la época intermedia seca o antes del estrés. O sea, es decir, antes que se comience a generar, por supuesto, un estrés por temas que no debería de pasar, por temas de falta de agua, pero de igual manera eso se puede gestionar. Otro punto, con base a lo anterior, de 3 o 4 aplicaciones al año para los nutrientes principales y al menos 1 a 2 aplicaciones foliares para poder aplicar microelementos. Esto es como, digamos, referencia de cómo segmentar el trabajo y, por supuesto, la incorporación de la materia orgánica. Entonces, si nosotros, como les mencioné en la clase de fertilización, si no contamos con el análisis de suelo para llegar a una fórmula de abonamiento, por ejemplo, si ustedes tienen plantas de cacao de 3 años, esta podría ser un punto de partida. 60 a 120 kilogramos o unidades de nitrógeno, 30 a 60 kilogramos por hectárea o unidades de fósforo, de potasio de 90 a 180, de calcio de 40 a 80, de magnesio de 20 a 40, de azufre de 10 a 20, y esas unidades nos va a dar un rendimiento promedio de 800 kilogramos a 1200 kilogramos de cacao seco. Otro punto es el manejo de estas aplicaciones por etapa. La primera, la primera consideración va a ser el manejo a partir de los primeros 24 meses, luego el segundo y tercer año y el cuarto año en adelante se diferencia lo que es manejo. Es decir, son 3 formas de desarrollar el enfoque de la gestión de la fertilización: 24 meses, luego de 24 meses a 48 meses y luego a lo que es los 4 años en adelante. Entonces, la recomendación técnica va a ser siempre tener análisis foliar y de suelo, la aplicación de materia orgánica, los bioestimulantes y microorganismos que vamos a estar viendo hoy, dentro de poco, y además, por ejemplo, la especificidad de la repartición de los elementos de 3 a 4 veces al año. Entonces, ¿cuándo se recomienda? Lo que es inicio de la época de lluvia, mitad de la época de lluvia, final de la época de lluvia, y si ustedes pueden insertar una cuarta aplicación, sería mejor. Estas son las dosis anuales estimadas por hectárea para lo que es el segundo, tercer año aproximadamente. Y acá tenemos cuánto sería o cuánto se podría aplicar para el tercer año de urea, de superfosfato triple, cuánto se podría aplicar de cloruro de potasio, cuánto de dolomita, y por supuesto va a ser basado según el análisis de suelo. Y acá tenemos la distribución o la proporcionalidad del fertilizante. Esta es una manera más sencilla de lo que es proporción, de lo que es distribución de los fertilizantes, que es las 4 aplicaciones y los porcentajes de los elementos, de los macroelementos más importantes, lo que es nitrógeno, fósforo y potasio, considerando la incorporación de la enmienda con cal, con cal agrícola, con dolomita, la segunda aplicación
Ahí vamos a incorporar la materia orgánica. Alguien me consultó en este curso, no recuerdo, yo siempre estoy en diferentes cursos, pienso que en este, me hicieron una consulta sobre si se puede aplicar junto la cal agrícola con la materia orgánica y por supuesto que no. Es decir, nosotros tenemos que incorporar la cal agrícola y ya pues 60 días después, 90 días después, aplicamos e incorporamos la materia orgánica. Un estiércol bien descompuesto, es decir, no puede ser estiércol crudo. Y ya en la tercera aplicación incorporamos lo que es magnesio y azufre, por supuesto nitrógeno, fósforo y potasio. Y ya en la cuarta aplicación incorporamos los extractos de algas y los aminoácidos y las micorrizas. Entonces es fundamental sí o sí incorporar compost, es fundamental trabajar con coberturas y además tenemos que saber la línea del tiempo del desarrollo del fruto, porque en ese tiempo la planta va a estar demandando de una alta cantidad de potasio. De botón floral a floración, 3 a 5 días, de floración a cuajado del fruto de 5 a 7 días, lo que es de cuajado a desarrollo inicial del fruto de 1 a 2 meses, de desarrollo intermedio del fruto la durabilidad es de 2 a 3 meses. Entonces, en ese tiempo, en esos periodos, es fundamental la incorporación de lo que es potasio. Acá tenemos lo que es maduración del fruto a cosecha de 1 a 2 meses. La mazorca va a estar cambiando de color. El fruto alcanza su madurez fisiológica y está listo para ser cosechado. Y el tiempo total desde botón floral hasta cosecha es de 5 a 6 meses. Entonces es una línea del tiempo muy útil ¿para qué? Para planificar cosechas, para manejo fitosanitario y aplicaciones nutricionales estratégicas. Eso va a ser fundamentalmente la clave de gestión de nosotros saber los tiempos de las etapas fenológicas y, por supuesto, la proporcionalidad de la fertilización, la distribución a lo que es fertilización. Acá tenemos otra presentación que me parece interesante que la podamos tener en cuenta dentro de lo que es las generalidades del curso, las partes más fundamentales, que es diagnosticar, hablamos sobre lo que es la interpretación de análisis de hoja, análisis, es decir, conocer según los rangos críticos de nutrientes cuál elemento en hoja, en porcentaje o en miligramos sobre kilogramo está en deficiencia. Entonces, como yo les mencioné, cuando dejamos que transcurran los días sin una corrección, ¿qué va a suceder? La planta manifiesta un cambio de color. Cuando la planta en hoja manifiesta un cambio de color, cuando la hoja cambia de color, es porque ya hay un estrés severo y eso reduce lo que es producción. Entonces, en términos de hacer una mejor asesoría, en términos de que ustedes puedan trabajar su campo de una manera más técnica, hay que saber cuándo la deficiencia es de nitrógeno, cuándo la deficiencia es de fósforo, cuando la deficiencia es de potasio, ese amarillamiento en el borde de la hoja, cuando la deficiencia es de calcio, se nota una necrosis y deformaciones que afectan el crecimiento de la raíz, cuando la deformación es de magnesio, una clorosis intervenal, cuando la deficiencia es de azufre, se denota una palidez y un escaso desarrollo, cuando la deficiencia es de boro, los frutos y flores mal formados, cuando la deficiencia es de zinc, hay una clorosis intervenal en hojas nuevas, cuando la deficiencia es de hierro, hay una clorosis intervenal en hojas jóvenes. Entonces, esto nos ayuda a nosotros, de manera visual, sin tener el análisis de suelo, en determinar qué elemento podría estar deficiente. Pero en este punto ya hay un daño regresivo, es decir, ya, digamos, se ha afectado lo que es el rendimiento. Ahora, cuando nosotros corregimos sin que se manifieste la deficiencia en hoja, eso se llama corrección antes de que se manifieste el hambre oculta. Entonces, pero lamentablemente muchísimos agricultores no van a corregir si no ven que la hoja cambia, pero con el análisis de tejido, obviamente, es decir, el deber ser es que nosotros podamos denotar numéricamente en el análisis que hay una deficiencia. Es como, por ejemplo, una persona que se ve aparentemente muy sana, pero pues el que no hable con esa persona no conoce sus comportamientos, no sabe que tiene la hemoglobina baja. Puede ser que sea una persona muy mayor y puede ser que tenga la hemoglobina en un buen nivel. Puede ser una persona muy joven que tenga la hemoglobina muy baja. Entonces, digamos que no podemos dejarnos llevar por la apariencia. Puede ser que la hoja se vea muy bonita, muy verde, pero puede ser que esté desgastada y va a comenzar en las próximas semanas a manifestar un cambio de color. Entonces, es clave que nosotros tengamos en cuenta esa manifestación de las deficiencias sabiendo que la podemos corregir antes que se manifieste. Y acá tenemos, para los que no tienen análisis de suelo, acá tenemos lo que es fórmulas de abonamiento estándar para plantas de 1 a 2 años, para plantas de 3 a 4 años, para plantas mayores de 5 años. Estas son unidades
unidades de nitrógeno, unidades de fósforo, unidades de potasio, que se pueden aplicar al campo siempre y cuando, por supuesto, nosotros pensemos en la enmienda, haber aplicado la enmienda con anticipación, la enmienda orgánica, el abono orgánico y tomando en cuenta estas unidades que tienen que ser fraccionadas en cuatro etapas y además la correcta selección de los fertilizantes en su forma comercial. Entonces la pregunta es ¿cómo y cuánto? Es decir, por ejemplo, en una plantación joven, en los primeros 24 meses por año, ¿cuánto vamos a aplicar de nitrógeno por planta? De 100 a 150 gramos de nitrógeno, ojo, no de urea, de la unidad. ¿Cuánto de fósforo? De 25 a 50 gramos de fósforo. Ojo, no superfosfato triple, no fosfato monoamónico, estamos hablando de fósforo en unidad en su forma oxidada. ¿Cuánto de potasio? De 100 a 150 gramos, 3 a 4 aplicaciones. ¿Cuánto de calcio por planta? De 30 a 50 gramos de calcio, de magnesio de 15 a 30 gramos, de boro de 1 a 1,5 gramos. Esto es para un año. Al segundo año le aplicamos la misma cantidad. Ya al tercer año cambia lo que es la demanda nutrimental según lo que es la consideración de la fórmula de abonamiento. Estas son unas fórmulas de abonamiento estándar que lo podemos tomar en cuenta como referencia. Entonces, la plantación joven, cuando la plantación está joven, el objetivo es desarrollo radicular y vegetativo. Lo ideal es fraccionar en 4 momentos al año. Y acá vemos ya en etapa de producción, 3 años en adelante, cómo cambia la dosificación. Ingeniero, no tengo análisis de suelo. Bueno, tomen en cuenta esta consideración que les estoy dando. Si tienen plantas de cacao de 3 años, ingeniero, tengo una plantación de 2 años. ¿Qué hago? No tengo análisis de suelo. Tomen en consideración esta recomendación con un fraccionamiento de 3 a 4 aplicaciones. Miren ustedes, nitrógeno de 200 a 350 gramos por planta, fósforo de 40 a 60, potasio de 300 a 450 gramos por planta, calcio de 50 a 80, magnesio de 30 a 50. Ya, por supuesto, acá, desde este punto de vista, se está buscando una generación o una acumulación de reservas porque va a entrar lo que es etapa de producción. Entonces hay que satisfacer las altas demandas de nitrógeno, de potasio, soportar micronutrientes durante ciclos productivos y mantener el suelo fértil y, por supuesto, la estructura radicular activa. Entonces, acá vemos lo que serían 4 aplicaciones por año, cada 3 meses: febrero, pospico de cosecha, inicio de crecimiento, mayo, junio, floración principal, agosto, septiembre, desarrollo de fruto. Ojo, si ustedes no están en una zona donde se manifieste así fisiológicamente la planta, ustedes lo ajustan. Pero el deber ser es ese nivel de fraccionamiento y luego, por supuesto, los micronutrientes foliares en fase vegetativa se aplican, también se aplican en floración y para llenado de fruto. Entonces, las señales visuales de deficiencia: magnesio, una clorosis intervenal en hojas viejas; calcio, hojas jóvenes deformes, así como estas que están acá. Entonces, quizás no lo pueden ver si lo están viendo en un celular, se va a ver muy chiquito, muy pequeño, muy chico, esto que está acá. Zinc, hojas pequeñas y clorosis; y boro, deformación de brotes y aborto floral. Es decir, esta planta que está acá en la fotografía tiene deficiencia de magnesio, calcio, zinc y boro. Es decir, no solamente de un elemento, tiene deficiencia de todos esos elementos. Entonces está teniendo problemas con los micros. Quizás el agricultor se ha concentrado en aplicar solamente nitrógeno, fósforo y potasio y ha olvidado esos otros elementos. También el modo de aplicación va a ser clave, no solamente la dosificación. Si vamos al doctor, nos manda un tratamiento y nos los tomamos en las horas no indicadas, o si pues al momento o le damos el tratamiento a un bebé, a un niño, llora, se le cae, entonces de igual manera no estamos haciendo nada, más allá que la dosis sea la correcta. Entonces, de igual manera en las plantas hay que tener en cuenta lo que es la dosificación, la dilución y la correcta aplicación en un sitio donde las raíces puedan tomar ese elemento de una forma fácil, rápida e inmediata. Es clave enterrar ligeramente para evitar la volatilización y el escurrimiento. Hace unas semanas atrás vi un video muy triste de un agricultor fertilizando un cultivo de banano, de plátano, creo que era en Ecuador, y realmente estaba botándolo así, lo lanzaba así como que. Entonces, esas son técnicas que ya, pues, por supuesto, no generan ningún tipo de eficiencia. Ahí estás aplicando, son sales al suelo sin que la planta lo aproveche. Tenemos que tener en cuenta lo que es una aplicación basada en asegurarnos que la planta lo va a poder asimilar. Entonces, bien, desde el punto de vista de gestión, es fundamental conocer la condición de clima, asegurar sistemas agroforestales, balancear
sombra y ajustar siempre por rendimiento meta. Entonces, el plan de fertilización para cacao, y ahorita vamos a entrar a lo que es poda, pero esta parte, digamos que quiero condensarlo, resumirlo, porque está puntual. pH del suelo de 5 a 6, un supuesto. Ingeniero, tengo el pH de 4.1, 4.2, 4.3, enmienda. Cala agrícola. Densidad promedio 1100 plantas por hectárea, fertilización al suelo fraccionada y hay que tomar en cuenta los fertilizantes comunes en el Perú. Podemos aplicar, miren ustedes, para un cacao joven de 1 a 2 años, esta cantidad de gramos por planta y la dosis por aplicación, es decir, vamos a hacer 3 aplicaciones de 50 gramos, para lo que será el sulfato diamónico, 2 aplicaciones de 40 gramos, para el cloruro de potasio, 3 aplicaciones de 40 gramos cada una. Es decir, es el fraccionamiento. Y su objetivo en estos primeros 24 meses es formación vegetativa, raíces y estructura de copa. Ya al cacao de 3 años vamos a estar aplicando lo que es urea, luego fosfato diamónico, cloruro de potasio, sulfato de magnesio 100 gramos por planta, yeso agrícola 200 gramos y acá vemos lo que es el boro, 3 gramos aproximadamente. Urea, ya para el cuarto año, 450 gramos por planta, fosfato diamónico 150 gramos, cloruro de potasio 500 gramos. Esto es una recomendación estándar sin considerar el análisis de suelo. Entonces, tengamos en cuenta estas recomendaciones básicas y cumplámoslas porque de cierta forma nos va a ayudar a poder elevar los resultados. Acá vemos las dosis por planta año para boro, para zinc, para manganeso. Miren la cantidad mínima en gramos. Pero por supuesto, esto es lo que la planta necesita. No es lo que le vamos necesariamente a aplicar. No sé si me hago entender. Nosotros muchas veces cuando vamos a un restaurante, pocas veces nos comemos toda la comida. Siempre dejamos un poco de arroz o no nos tomamos toda la gaseosa. De igual manera, la planta, una situación es lo que consume y otro es lo que nosotros podemos aplicar. Siempre hay que aplicar un tantito más. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes lo que son las pérdidas, los arrastres, lo que tiene que hacer con la dilución. Entonces es necesario que sepamos de que esta cantidad es lo que la planta como tal va a absorber. Pero hay que siempre incrementar en un 30, un 40% esa cantidad que está allí. Las consideraciones agronómicas clave, fraccionar siempre nitrógeno y potasio para evitar pérdidas, no aplicar fertilizantes con suelo seco, o sea, por eso es bueno las técnicas del drench, mantener 25 al 35% de sombra, eso nos ayuda a mejorar eficiencia nutricional. La materia orgánica mínimo, apliquen 4 o 5 kilogramos por campaña. Si es un manejo convencional, de igual manera apliquen materia orgánica y ajustar las dosis en rendimiento meta al menos mayor a 1.5 toneladas. Muchas veces los agricultores dicen, oye, no entiendo por qué mi rendimiento no mejora. Y es porque la fertilización está basada en un rendimiento meta muy bajo. O sea, hay que tener en cuenta esa correlación. Bien, eso es lo que quería comentarles acerca de fertilización, para tener una referencia completa para que tengamos una referencia completa, digamos, si no tenemos el análisis de suelo. Si tienen el análisis de suelo, excelente, porque ustedes pueden utilizar el programa y obtener su propia fórmula de abonamiento. Bien, vamos a colocar acá la presentación de podas. Sean bienvenidos aquellos que se están conectando, cada uno de los presentes. Muy buenas noches. Les habla Pablo Romero Ramos de parte de Agrocat Perú. Vamos a proceder a compartir acá la presentación. Buenas noches a todos, dice Exxon y Suiza. Leoncio Kendo dice buenas noches al expositor y todos los participantes. Buenas noches, Leoncio. Saludos. Bien, estimados, vamos a comenzar a hablar sobre lo que son, lo que es las podas. Digamos que es fundamental lo que tiene que ver con definir qué es una poda. Es esa práctica de cortar o eliminar todos los chupones y ramas innecesarias. Se hace, por supuesto, a partir del octavo mes. También se hace para eliminar lo que son las partes enfermas y muertas del árbol. Y con esta atención mantenemos árboles sanos, con capacidad productiva y con facilidad de manejo. La poda será diferente según el origen de la planta. Cuando es una planta nacida de una semilla o si es una planta lograda por injerto, también, por supuesto, la poda va a ser diferente
para los diferentes estados de desarrollo de la planta. Entonces, vamos nosotros a estar realizando la poda de los árboles de cacao, en primer lugar, para eliminar lo que son chupones y ramas mal dirigidas o enfermas, y esto nos va a permitir estimular el desarrollo de ramas. Por eso hay que unir este tema con bioestimulación. Con la poda, nosotros logramos mejorar ventilación, entrada de luz. Recuerden ustedes la clase pasada de control de plagas y enfermedades, donde prácticamente el control de enfermedades se resumía en podar bien. No sé si ustedes pueden llegar a esa conclusión. Yo llego a esa conclusión. Realmente, si nosotros hacemos una buena gestión de la luminosidad, ya le hemos ganado un 50% a las enfermedades. Cuando hay muchas enfermedades o cuando hay presencia de enfermedad en una plantación, en una huerta de cacao, lo más probable, por supuesto, es que exista un exceso de sombreamiento. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta para realizar la poda en el cacao? Entonces, el árbol de cacao, pues evidentemente estamos trabajando con un ser vivo que tiene la capacidad para captar la energía del sol, va a absorber agua, nutrientes del suelo, el aire, y va a estar procesando esos nutrientes con la energía que capta del sol para producir sustancias elaboradas. Por ende, esto va a dar lugar a la producción de ramas, hojas y frutos. Entonces, esa energía que viene del sol va a ser atrapada por las hojas, se van a producir azúcares necesarios para el crecimiento de la planta. Entonces, cuando una planta de cacao tiene pocas hojas por una poda muy severa o porque está muy desnutrida, porque no se está fertilizando bien, tendrá poca capacidad para captar luz que viene directamente del sol y producir azúcares. Por lo tanto, sus frutos y las semillas van a tener poca calidad, poca grasa. Entonces, eso va a generar, digamos, afectación. Quiere decir con ello que la práctica de la poda requiere de conocimiento, de habilidades. ¿Por qué? Porque si no, podemos maltratar a la planta y esto no nos va a generar una cosecha de calidad, de rendimiento que nos permita a nosotros mejorar económicamente. Esa fotografía que ustedes ven allí, no crean ustedes que tiene mala definición o que la señal ha bajado, es una fotografía súper, súper antigua, de las primeras, es más, creo que es una pintura más que una fotografía. O sea, y ustedes pueden ver una plantación de cacao, si mal no recuerdo es en el Caribe, un país caribeño, en donde pues traían esclavos de África para que trabajaran en las plantaciones de cacao. Y pues esos cacaos no se podaban de una manera correspondiente. Cada árbol tenía uno o dos mazorcas, es decir, la producción era muy baja, pero como la mano de obra era barata, habían grandes extensiones, el cacao era súper costoso en Europa, pues digamos que era muy rentable. De hecho, le quiero comentar una anécdota, porque estamos acá en confianza. Por ejemplo, en Dominicana, en Venezuela, en Centroamérica, hace 30, 40 años atrás, incluso yo de niño lo escuchaba, cuando una persona, digamos, tiene una buena condición económica, le dicen que es un gran cacao. Tú eres un gran cacao, es decir, esa frase significa que eres un adinerado. ¿Por qué? Porque en los años de la colonia, los años de la conquista, pues digamos que quien tenía haciendas de café, quienes tenían fincas de café, eran solamente personas que eran de la aristocracia, personas millonarias. Eso era en esos países, Colombia, Venezuela, Dominicana, Trinidad y Tobago, en Panamá. Entonces, pues si algo se hacía muy mal, miren ustedes cómo el precio cubría las malas prácticas agrícolas, pero el suelo era muy bueno, es decir, el suelo no estaba degradado. Entonces, hoy en día, como sabemos, es decir, ya con las técnicas de la nueva agricultura, lo que es la agronomía, entonces es necesario que, por supuesto, estas técnicas, estas prácticas cambien completamente. Entonces, la poda para una planta en crecimiento se realiza para eliminar chupones, para despuntar ramas extendidas. La poda en etapa adulta de la planta se realiza para conservar la forma natural del árbol. Miren ustedes esos árboles, pues, súper altísimos. De por sí, estas personas eran muy altas, 1,90 m, 1,95 m, 1,80 m, y miren ustedes lo alto que eran esos árboles. Entonces, es fundamental que nosotros pensemos en la horqueta, en el estado sano, libre de ramas y frutos enfermos, libre de plantas parásitas, libres de nidos de comején. Entonces, los objetivos son múltiples. En la etapa adulta de las plantaciones de cacao ocurre
lo que es la pérdida de productividad y el deterioro de cada árbol. Por ello se realizan las podas con el propósito de generar renovación de condición de salud y mantener lo que es la capacidad para producir mazorca. Si la poda de formación se da de manera errónea, incorrecta, digamos que miren ustedes por aquí esta mazorquita aislada, es decir, tener un árbol mal podado desde formación nos va a otorgar quizás ninguna producción o una producción muy escasa. Entonces, la realización de la poda a tiempo aumenta lo que son los términos de la ventilación y permite mayor entrada de luz en las plantas. Esto ayuda a prevenir el desarrollo de enfermedades, garantiza plantas, que puedan crecer derechas o rectas, es decir, pues miren, esta planta pues, es un desorden. También esta técnica es importante porque nos va a ayudar a definir el incremento en floración y formación de fruto. Si vamos a tener mayor cantidad de mazorcas por árbol, y eso es lo que genera un buen rendimiento. Es decir, a mí siempre me gusta hablar, y de hecho en la primera sesión hablamos de indicadores de gestión. Es decir, no solamente basta con nosotros hacer buenas técnicas agronómicas, sino saber aprender a planificar. Es decir, tenemos que planificar de una manera correcta, de una manera correspondiente, para ver hacia dónde vamos. Siempre es importante hacernos esa pregunta. No podemos andar adivinando o esperando en la suerte o, bueno, en los designios de los dioses, ¿no? Tenemos nosotros que centrar nuestra planificación en base a un trabajo de día a día. Quien va todos los días a la universidad, quien va todos los días a la escuela, en algún momento va a obtener un título. De igual manera, el agricultor que hace paso a paso cada una de sus labores, entendiendo a su planta, entendiendo muy bien a lo que es su cultivo, va a poder mejorar los términos agroproductivos. Entonces, ¿cuál debe ser la forma adecuada en que nosotros vamos a mantener el árbol de cacao? La forma ideal de un árbol de cacao producido por semillas se determina en base a criterios. Las plantas deben tener una altura de 3 a 4 metros. La copa debe tener un ancho máximo de 3 metros. La forma de copa debe ser un embudo adentro, con las ramas nuevas creciendo hacia afuera y para arriba. La altura de la horqueta debe ser un metro, de 1 metro a 1 metro y medio. Las plantas deben tener de 3 a 4 ramas principales, distribuidas en forma equilibrada en lo que es alrededor de toda la copa. Ahí ustedes pueden ver, digamos, la orientación en base a los distanciamientos, dónde va a estar la zona de producción, cuáles son las mediciones, cómo se, digamos, el área efectiva de las raíces. Entonces, esa es la arquitectura del árbol que nosotros paso a paso tenemos que estar orientándolo en función a mejorar los términos de la entrada de luz, entrada de aire, y eso regula, por supuesto, la temperatura. Entonces, ¿por qué digamos que en muchos países, no solamente en Perú, en muchos países se produce cacao, digamos que se abandona, se dejan, no se realizan las labores a tiempo por no planificar? Es decir, en la agricultura, yo siempre lo digo de manera reiterada, la agricultura nuestra, latinoamericana, eh, tiene mucho potencial, pero se frena en la gestión. Hay conocimiento. Lo que hace falta es cómo aplicarlo, es decir, cómo nosotros llevamos, digamos, lo teórico a lo práctico, pero más allá de ello, cómo lo gestionamos con la incursión del hombre, del agricultor, del técnico, del especialista, de los colaboradores. Entonces, parte de ello, la base va a ser trabajar por calendario, trabajar por labores. Cuando nosotros vamos a estar haciendo la poda de formación, cuando se inicia el octavo mes, al séptimo mes, cuando vamos a estar haciendo lo que es la poda sanitaria, cuando nosotros vamos a hacer lo que es la poda de mantenimiento, cuando nosotros vamos a regular lo que es la altura del árbol. Si todo eso va a pasar por tener un calendario de mantenimiento general y ese calendario de mantenimiento general darle unos costos, es decir, costos de mano de obra, costos de insumo, las labores, comprar nuevas herramientas o desinfectarlas de manera correspondiente. Entonces, se trata no solamente de saber muy bien, ahorita lo vamos a estar viendo, cómo hacer los cortes, cómo se diferencian cada una de las podas, sino llevar todo ese conocimiento a una realidad en base a un tiempo. Entonces, es difícil dar recomendaciones acertadas
sobre la poda y manejo de sombra en los cacaotales debido a muchas condiciones ecológicas variantes y más allá hoy en día que estamos en tiempo de cambio climático. Entonces, eso genera que promotores, promotoras, técnicos, especialistas, pues estén relacionados con lo que son la generación, la impartición de habilidades, de conocimiento, para poder entender muy bien la toma de decisiones. Es decir, la poda es igual a toma de decisiones. Es decir, nosotros tenemos que tener un criterio para cada uno de los cortes. Para cada uno de los cortes hay que tener un criterio preestablecido. En base a ese criterio, nosotros vamos a proceder a eliminar esas ramas que para nada van a ser productivas. Miren ustedes acá este árbol cayéndose de lado. Bueno, y este señor está allí posando, alegre, orgulloso. Pero miren ustedes el tronco. Es decir, más allá de que tiene una buena cantidad de mazorca, pues evidentemente, pues digamos que no tiene una buena conformación. Entonces, es clave que ya este tipo de agricultura ha cambiado completamente y ha cambiado completamente porque la poda de cacao ha ido evolucionando. Es decir, desde los años 60 se comenzó a desarrollar o se comenzó a generar un cambio de lo que es la semilla híbrida certificada en Panamá, en Costa Rica, luego, lo que fue la tumba o eliminación total y posterior siembra tradicional con semilla híbrida certificada en los años 80, 90. Luego, en los años 90, lo que fue la tumba total y siembra de híbridos, clones y cultivos forestales, maderables. Y digamos, de 2007 en adelante, lo que fue la tumba total o parcial y siembra de clones y maderables en surcos sencillos o dobles, es decir, buscando una alta densidad. Es decir, buscando los términos no solamente de la entrada de luz, sino los términos de mejorar la polinización. Acá vemos un diseño de sombra enfocado a producción y mecanización, lo que son los distanciamientos para permitir la mecanización, para permitir el pase inmediato de un tractor, ojo, siempre y cuando la pendiente lo permita. Acá vemos un arreglo multiclonal enfocado a productividad y calidad. Entonces, esos arreglos multiclonales están dados para incrementar las tasas de polinización, porque ese es otro detalle. Nosotros tenemos que estar evaluando lo que es el número de flores y el número de mazorcas que han cuajado, el número de frutos que han cuajado, y de esa manera, digamos, gestionar también la eficiencia. Puede ser que tengamos un gran número de flores por árbol, por hectárea, pero ¿qué pasa que no están cuajando? ¿Qué pasa que no están, digamos, desarrollándose? Debido a lo que tiene que ver con una mala fertilización, mal manejo de la humedad, lo que tiene que ver con la presencia de algunas plagas. Eso genera, digamos, la búsqueda de conocimiento. Es decir, eso genera lo que es que nosotros podamos investigar qué puede estar sucediendo en términos de si hay exceso de malezas, si hay exceso de plagas, si existen excesos, digamos, de ramas enfermas. No es tener, digamos, una plantación abandonada, porque hay una gran diferencia entre ser un agricultor que cosecha 2 toneladas, 2,5 toneladas, y un agricultor que cosecha 500 kilogramos o menos. Muchas veces pensamos solo en calidad, pero también hay que pensar en volumen. Entonces, lo que es poda de formación, en el caso de plantas provenientes de semilla, el crecimiento del tallo debe dirigirse hacia arriba y el desarrollo de las ramas debe ir hacia los lados. Se realiza la poda de formación para lograr de esta forma y se realiza desde un mes estando la planta en el vivero hasta 1 año y medio o 2 años de desarrollo estando ya la planta sembrada en el sitio definitivo, lo que es poda de formación. Entonces, la intervención de un campo, es decir, cuando por ejemplo un campo está abandonado, cuando un campo está sucio, que pues está lleno de hongos, de enfermedades, debemos de hacernos preguntas, los por qué y los para qué. Lo que es la reactivación de plantaciones que han sido abandonadas, lo que es la corrección de problemas causados por factores naturales, lo que es corrección de errores agronómicos en una parcela, actualizar, modernizar o rejuvenecer plantaciones, rediseñar la arquitectura de los árboles, reducir los niveles tolerantes a plagas y enfermedades, y la búsqueda de lograr un sistema más competitivo. Entonces, la poda de formación consiste en qué? En dejar un solo tallo, eliminando los chupones que salen debajo de la horqueta, y todo esto
tiene, digamos, una importancia fundamental que es pensar en producción, pensar en floración, pensar en producción y pensar también en disminuir los sumideros de energía. Acá ven ustedes la poda de una planta en desarrollo, eso es para eliminar chupones. Acá vemos la poda de una planta cosechera, es para mantener la forma. Es decir, si la planta está en desarrollo, hay que pensar en eliminar chupones. Si la planta ya es una planta productiva, hay que pensar en mantener la forma, ¿no? Que no se nos deforme o que no se rompan, digamos, ramas. Acá ven ustedes una planta con crecimiento derecho, muy bien podada, una muy buena poda de formación. Ahí ustedes pueden ver las cuatro horquetas y eso es lo que se busca. O sea, en la etapa adulta, en las plantaciones de cacao ocurre la pérdida de productividad y el deterioro de cada árbol. Por ello, debemos de buscar realizar podas con el propósito de renovar su condición de salud y mantener su capacidad para producir mazorca. Acá en la fotografía ustedes pueden observar lo que es la forma de embudo, la forma de copa, es la forma ideal. Las plantas tienen una altura de 3 a 4 metros, la copa debe tener un ancho máximo de 3 metros. La forma de la copa debe ser un embudo de adentro, las plantas deben tener de 3 a 4 ramas principales distribuidas de forma equilibrada, así como acá. Ahí sería lo que es esa copita. Miren ustedes la altura, 4 metros, 3 metros de ancho. Y, por supuesto, existen diferentes tipos de poda. Poda de formación para definir la forma de la copa. Poda de mantenimiento para mantener la forma y arquitectura de la copa. Poda de rehabilitación para reanudar tejidos, para reestructurar la forma de la copa, para reactivar la productividad del árbol. Y la poda fitosanitaria para lo que es garantizar cosecha, para retirar frutos y tejidos enfermos. Entonces, esas diferentes podas nos van a ayudar a sistematizar o para alcanzar un rendimiento mejor. Es decir, conjuntamente con la fertilización, la técnica de poda no es más que filtración de energía lumínica, de cosecha de luz. Así se le llama, de hecho, en Brasil. En Brasil hablan mucho de cosecha de luz en frutales. Tiene que ver con incrementar la tasa o la eficiencia en la fosforilación, en lo que tiene que ver con la captación de energía lumínica. Entonces, realizando la poda de formación, nosotros logramos la forma deseada, como les dije, desde un mes estando la planta en el vivero hasta 1 año y medio o 2 años de desarrollo estando ya la planta en campo definitivo. La poda de formación consiste en dejar un solo tallo, eliminando chupones que salen por debajo de la horqueta, es decir, todo lo que está por acá por debajo se corta. Miren ustedes las ramas que están allí. Por lo tanto, lo que se forma entre los 10 a 16 meses de edad, todo lo que todo lo que se forma por debajo de la horqueta entre los 10 a 16 meses de edad debe de ser cortado. La horqueta o copa será la futura armazón del árbol, las ramas primarias y el tronco principal es donde se va a formar la mayoría de las mazorcas. Los chupones se van a estar eliminando cada 15, cada 30 días. De esa forma vamos a eliminar, vamos a estresar o afectar lo menos posible a la planta. En el caso de plantas de cacao ya injertadas, que crecen hacia los lados y no tienen la forma de un tronco y copa bien definidos, la poda se debe de hacer para formar falsos tallos y falsas horquetas a partir de otros brotes. Entonces, esto se consigue mediante la eliminación de ramas bajas. Acá tenemos las consideraciones de poda de formación. Se inicia desde el primer año de establecida la planta. Define, es decir, su propósito es definir la forma de la copa, realizamos la poda en función a las características taxonómicas de cada clon, estandarizamos criterios, es decir, es importante la capacitación, y en cada poda de formación hay que retirar más o menos el 20% del follaje de la planta. Recordar que una planta en desarrollo, pues esto, si lo hacemos de manera excesiva, eso puede generar un problema de desarrollo. Miren ustedes acá las ramas partidas. La poda de mantenimiento es mantener la forma de la copa y la estructura de la planta bien definida. Es decir, hay que considerar los ángulos de las horquetas, la altura productiva, la altura total. Entonces, la poda de mantenimiento no debe de exceder del 30% del total del follaje. Lo ideal es mantener de 3 a 4 ramas principales superior a 40 centímetros del suelo, es decir, que no estén a ras del suelo. Mantener la altura de 3 a 3,5 metros. Evitar el cruce de ramas entre planta y línea. Las ramas principales en posición contraria o dirección cardinal con ángulo normal entre 45 a 135 grados, así como ustedes están viendo allí en la fotografía. Luego, posteriormente,
esa poda de mantenimiento por lo regular se puede hacer una o dos veces por año y se aconseja realizarla en época seca para que al iniciar las lluvias eso genere esa estimulación y el crecimiento de ramas puedan estar lo mejor dirigida posible. En cuanto a lo que es poda de mantenimiento, se deben de eliminar ramas secundarias cercanas a la base de la horqueta y todos los hijos o chupones que hayan crecido en el tronco y sobre las ramas principales. Entonces, hay que estar verificando y hay que estar llevando, digamos, un calendario. La época adecuada, es decir, lo que son las herramientas, los cortes, la protección de las heridas, eso nos permite asegurar la cicatrización y también lo que es la asepsia, hacer buenas prácticas agrícolas. En el caso de plantas provenientes de injerto, la poda de mantenimiento tiene el objetivo de ¿qué? De estimular el desarrollo de uno o dos falsos tallos libres de ramas en la parte media inferior. Miren ustedes allí cómo está el ángulo dado de 45, luego 135 grados, desde cualquier punto que ustedes puedan visualizar. Acá vemos la altura total, 2.5 a 3 metros, la altura productiva de 1.5 a 2 metros. Miren acá lo que son las podas sanitarias. Entonces, la poda de rehabilitación, con el paso de los años, según el manejo, los árboles de cacao se hacen improductivos, ya sea porque no se atendió bien, porque no se fertilizó bien, porque fue abandonado, porque pues hay muchas enfermedades allí presentes. Entonces, debemos de proceder a hacer poda de rehabilitación para eliminar una gran parte de hojas y ramas con el propósito de estimular el crecimiento de chupones que brotan al pie del tronco, para después seleccionar los mejores brotes que van a estar sustituyendo al árbol viejo. Miren ustedes allí un árbol viejo. Entonces, otra forma también de rehabilitación es la poda completa del tronco, que se hace a una altura de 60 a 80 centímetros a partir del pie del tronco. Y en este tipo de podas es importante brindar cuidados a las plantas podadas como aplicación de abonos y control de las plagas, de enfermedades, de malezas. Entonces, es recomendada esta poda siempre y cuando la plantación o los árboles que se desea regenerar son de buena producción. También está la poda de rehabilitación, plantaciones en abandono. Hay que analizar el estado actual de la plantación. Y me hicieron una pregunta, si mal no recuerdo, en la primera clase al respecto de esto. Hay que plantear y ejecutar el método de rehabilitación más conveniente. La intervención con poda del 50% del follaje de la planta, realizándose esta práctica en dos fases, poda lateral y descope. Luego, posteriormente, lo que es la sustitución de ese árbol o plantación, injertando chupones, así como ustedes ven acá en la fotografía, chupones basales o resiembra de clones de cacao. Miren, este árbol con una altura excesiva se abandonó. Eso no genera ningún tipo de beneficio, tener árboles muy altos. La poda fitosanitaria consiste en la eliminación de ramas enfermas con presencia de plantas parásitas quebradas y muertas. También esta poda consiste en eliminar las mazorcas y tejidos vegetativos enfermos. Para ello debemos de conocer el ciclo de vida de las enfermedades y los factores que la pueden favorecer. Miren acá lo que sería estas ramas que están creciendo muy pegado al suelo. No es el deber ser. Esta sí tiene una muy buena, al ser podada quedó una muy buena arquitectura muy cerca al suelo. Miren, acá está prácticamente saliendo del suelo. Entonces se puede quebrar cuando venga el peso. Se quiebra. Miren esta cómo se rajó, se partió por la mitad. ¿Por qué? Por la misma producción. Está mal desarrollada desde el inicio. Mira, tiene, bueno, mira, tiene uno acá, tiene dos mazorcas, tiene. Esta, miren cómo va de lado, se puede quebrar también. Entonces, hay un proceso para realizar poda en cacao, es decir, las consideraciones. Les hablé que es un tema de criterio. Lo que es poda, no solamente en cacao, en frutales en general, hay que manejar muy bien lo que es el criterio. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio? Antes de realizar la poda, debemos de observar, valorar ciertos aspectos. ¿Para qué? Para definir lo que es el criterio. Criterio apropiado, la altura del árbol, la presencia de más de un tronco, el estado de la horqueta, la copa, si está abierta o cerrada. Hay que estar verificando los chupones, donde están ubicados y qué tan desarrollados están. Evaluar lo que es el entrecruzamiento de ramas con árboles vecinos y el estado sanitario del árbol.
sea, todas esas consideraciones hay que estar visualizando. ¿Cuáles son los pasos básicos para realizar una poda en plantas de cacao? Primero, despunte de ramas altas, manteniendo la altura óptima de la planta. Despunte de ramas laterales que se entrecruzan con los árboles vecinos. Ahí vamos a estar considerando lo que es el ancho de la copa adecuado. Luego, lo que es el corte de ramas bajas cercanas al suelo. Corte de ramas entrecruzadas localizadas en el centro de la horqueta. Luego vamos a estar cortando ramas y frutos enfermos. Y por supuesto, la aplicación de pasta cicatrizantes en los diferentes cortes. Acá vemos lo que es la fotografía, viendo los pasos para realizar una buena poda. Un árbol de cacao antes de la poda, miren ustedes, sin ningún tipo de ventilación. Y acá vemos cuáles ramas van a ser cortadas que están interfiriendo con el acceso o con lo que es la entrada de luz. Luego, observamos los resultados de la primera poda. La poda de altura, miren ustedes, todo lo que esté por encima de los 4 metros se va a cortar. Por lo tanto, nos va a quedar una arquitectura bien podada como una especie de embudo invertido o de una copa. Entonces, el procedimiento es cortar todo aquello que no está hacia arriba y hacia afuera. Lo que esté hacia adentro, lo que esté hacia abajo se va a cortar. Luego, lo que esté por encima de la altura que vamos a definir también se va a estar cortando. Y eso va a ayudar a que entre luz. También eso va a ayudar a que a poder mantener una muy buena arquitectura y eso va a generar que no se pierdan elementos minerales ni agua y todas esas reservas vayan hacia la producción de flores y por ende de mazorca. ¿Qué cuidados hay que tener al realizar una poda? Podar en forma suave, con la frecuencia necesaria. Como ustedes saben, de esa manera no se va a estar resintiendo el árbol. Evitar la poda fuerte o drástica, porque afecta lo que es floración y los frutos pequeños. Entre mayor sol tenga la plantación, más cuidadosa debe ser la poda. Recuerden ustedes que eso estresa, significa estresa mucho la planta. Hay que estar limitando lo que es, o limitando, o sea, solamente a deschuponar, eliminar plumillas y ligeros despuntes. O sea, la poda, como ustedes saben, que tiende a estresar la planta, tiende a estresarla, pero es un mal necesario. Debe establecerse cada 6 meses cuando ya ha pasado la cosecha y en tiempo relativamente seco. Entonces, eso nos ayuda a distanciar mucho lo que es este tipo de trabajo. Se deben estar eliminando los chupones para que no se formen tallos múltiples o de alturas inmanejables y eliminar las plantas parásitas que sean visibles como los musgos. Se debe estar aplicando desinfectantes de herramientas, formalina, alcohol, para lo que son las desinfecciones y evitar que podamos estar propagando enfermedades. ¿Cuáles son las herramientas y equipos necesarios para podar? Bueno, cegueta, serrucho, lo que son, digamos, charapo, machete, tijeras de podar. Va a depender el grosor de la rama que vamos a estar cortando. Miren ustedes este grosor bastante significativo. Entonces, se está cortando con un machete corto, bien afilado, pero con un mazo. Entonces, ese vaso es de madera dura, de un largo de 30 centímetros, y eso nos ayuda a poder sacar un corte recto, un machete que esté bien afilado, una herramienta bien afilado. Acá vemos, miren ustedes, esta motosierra con lo que es una pérdiga para llegar a puntos más altos. Y por supuesto, no olvidarnos de la pasta cicatrizante para sellar o cicatrizar los cortes realizados al árbol de cacao durante lo que es la poda, principalmente la de las ramas y chupones gruesos. Y existe una pasta cicatrizante que se puede preparar, nosotros mismos lo podemos preparar, que es la pasta bordelesa. Se prepara mezclando media libra de cal, 4 onzas de sulfato de cobre y se le agrega poco a poco, paso a paso, el agua hasta formar una pasta. Entonces, eso se prepara únicamente la cantidad que se va a utilizar en la plantación que vamos a estar podando. También, como estamos hablando de luminosidad, los árboles acompañantes dentro de un sistema, por ejemplo, agroforestal, van a tener ciertas condiciones de proporcionar lo que es sombra. Entonces, esa especie tenemos que conocer cuál es su comportamiento, cómo se comporta en verano, cómo se comporta en invierno, si libera hojas o no, cuál va a ser su altura máxima, cómo se desarrollan las ramas, si son quebradizas o no. Entonces, el manejo de cada árbol acompañante va a ser diferente según sus necesidades y es importante que nosotros conozcamos ese tipo de árbol. También, como ustedes saben, proveen de sombra, pero para que puedan cumplir muy bien esa función, se hace necesario, digamos, de por sí,
en muchas parcelas donde nosotros vamos a instalar plantas de cacao, que se puedan preservar esos árboles. Si no hay ningún tipo de árbol para sombra permanente, podemos nosotros proceder a instalar plantones forestales que nos ayuden a futuro a generar este tipo de sombra. ¿Qué características tienen que tener estas plantas acompañantes? Un crecimiento rápido, que sea rústico y que por supuesto tenga un alto valor comercial. ¿Cómo debe ser la distribución de las plantas acompañantes en el cacao tal? Es decir, hay recomendaciones. Entonces, ¿qué mejor que el agricultor para conocer qué material puede utilizar, qué especie, cómo es el tipo de copa, cómo es el nivel de sombra? Y en base a ese nivel de sombra, nosotros vamos a definir distanciamientos que pueden ser de 10 por 10, de 10 por 12, de 12 por 12, de 18 por 18. O sea, la distancia de siembra de los árboles van a estar dependiendo de lo que es el tipo de poda, de copa, perdón, del nivel de sombra que produce. Y además, para especies de copa cerrada, la distancia es menor. Puede ser de 9 a 12 metros. Entonces, es bueno conocer ese hábito para definir las distancias. El cacao es una planta que crece bien bajo sombra de otros árboles, pero si nosotros deseamos producir cacao para la venta, es necesario atender con cuidado el grado de sombra por un tema de calidad. Es decir, buscando mercados exclusivos, buscando lo que es la generación de calidad. Las plantaciones jóvenes y adultas, en donde la propia sombra de los árboles de cacao es considerable, el grado de sombra de los árboles acompañantes se tiene que reducir en un 25%, es decir, a una cuarta parte. ¿Cómo garantizar los niveles deseados de sombra en cacao? Por supuesto, tener un croquis, tener un mapa, saber muy bien dónde están ubicadas las sombras temporales, las sombras permanentes, dónde vamos a instalar las plantas de cacao. Y con relación al nivel de sombra permanente, se logra el nivel deseado de sombra buscado, que estamos buscando, que es de 25 a 35% aproximadamente. El exceso de sombra es perjudicial, la falta de sombra también. Entonces, hay que quitar donde hay exceso de sombra y donde falta hay que instalar este tipo de especies, este tipo de árboles. La regulación de sombra se puede realizar disminuyendo la población de árboles, podando la copa de los árboles o bien una combinación de ambas prácticas. La regulación de la sombra va a ser parte del plan de manejo donde vamos nosotros a estar eliminando árboles con pobre crecimiento y las ramas enfermas o defectuosas también vamos a estar realizando lo que es el raleo o la poda de árboles vigorosos y de buena forma solamente si existe sombra excesiva. Entonces, por eso miren ustedes todos los criterios que hay que tener en cuenta. Los pasos principales para hacer o promover una regulación de sombra va a ser corte de árboles a través del raleo, corte de ramas que entrecruzan un árbol y otro, inyección con herbicidas para provocar una muerte lenta del árbol, corte con motosierra aplicando la técnica de tumba dirigida. Entonces, cada uno de esos métodos va a ser aplicable de acuerdo a las condiciones de cultivo, como la edad, la cantidad de sombra, el tamaño de los árboles y la distancia de siembra. Entonces, bien, vamos acá a entrar a algo que es como práctico, es, digamos, una serie de preguntas que hay que tener en cuenta para definir pasos. Voy a hacer una pausa acá. ¿Cómo realizar una poda de manera provechosa? Entonces, hay que tener un croquis, hay que tener un cuaderno, un lápiz y posteriormente vamos a seleccionar dos grupos de plantas en una parcela. Seleccionamos un grupo de plantas, las cuales se van a estar podando, otro grupo que no se van a podar. Identificamos entre esos ambos grupos 10 plantas, es decir, 10 plantas y 10 plantas. Vamos a tener 20 plantas en total. En otro sector del área de cacao seleccionamos otro grupo con 10 plantas de cacao y las etiquetamos como sin podar. El paso 2 va a ser valorar el estado de la planta de cacao que vamos a podar. Observamos y anotamos para cada una de las plantas a podar los siguientes aspectos: la altura total, ancho de la copa, ramas en contacto con las vecinas y entrecruzadas, nivel de penetración de luz en la zona productiva del árbol, ramas entrecruzadas en el centro de la horqueta, ramas cercanas al suelo o por debajo de la horqueta y presencia de chupones. Es decir, eso es lo que vamos a estar visualizando. Luego, en el paso 3, vamos a identificar y seleccionar ramas y chupones a cortar. Vamos a identificar y seleccionar ramas y chupones que se van a estar cortando, además de las ramas que sobrepasan la altura apropiada. Vamos a definir la consideración de espacio
que cada árbol necesita para no competir con otros árboles por luz, agua y nutrientes. Luego, en el paso 4, usando la herramienta y equipo apropiado en cada una de las ramas identificadas, realizamos el corte de forma limpia a ras del tallo que la sujeta. Luego hacemos lo que es la comparación, cómo va a estar quedando el corte, realizado con una sierra de podar, y luego aplicamos la pasta cicatrizante en cada uno de los cortes realizados, es decir, es el procedimiento o es la buena práctica. Y posteriormente observamos y analizamos. Es decir, después de finalizar la poda en los árboles seleccionados, en esos 10 árboles, vamos a analizar el resultado de la poda. Vamos a hacer comparación. La pregunta sería, ¿la estructura de los árboles se mejoró con la poda? ¿Sí o no? ¿Hay suficientes hojas y ramas en los árboles podados? ¿Sí o no? ¿Se mejoró la entrada de luz en los árboles podados? ¿Sí o no? La respuesta tiene que ser sí. ¿Hay suficiente espacio entre las copas de los árboles? Tiene que ser sí la respuesta. Es decir, una buena poda, estas cuatro preguntas tienen que ser sí. Si la respuesta es no, entonces quiere decir que no se hizo bien la poda. Después de 2 meses de haber hecho esta poda, hay que estar analizando el resultado de la poda comparando los árboles podados y no podados con las siguientes preguntas. ¿La floración y cosecha es igual en los dos grupos? ¿Sí o no? ¿Los árboles son sanos y libres de enfermedades? ¿Sí o no? ¿Valió la pena realizar la poda? ¿Cómo vamos a realizar la poda para mantener una estructura ideal? Y otro ejercicio va a ser el diagnóstico de sombra en árboles acompañantes. Es decir, acá estamos nosotros evaluando el nivel de importancia de la poda en las plantas de cacao, en los árboles de cacao. Y luego, como estamos hablando de filtrar luminosidad, hay que recorrer la parcela y observar qué tipo de árboles, qué tipo de especies tenemos en la parcela, preguntarnos si la sombra está de acuerdo a las necesidades del árbol de cacao en crecimiento, preguntarnos si la sombra está de acuerdo a las necesidades del árbol de cacao en producción, preguntarnos si la sombra está de acuerdo a las necesidades del árbol de cacao en floración. Entonces, de esa respuesta va a salir lo que es la importancia de anotar, es decir, que anotar ese tipo de respuesta y identificar los puntos de acuerdo a los niveles de preguntas que estamos haciendo. Recorremos la parcela. En el paso 2 va a ser realizar un diagnóstico de sombra. Es decir, en cada sitio ubicamos 10 surcos, en cada surco 10 plantas de cacao. Es decir, vamos a tener 100 plantas de cacao que vamos a estar analizando. En una hoja de cuaderno vamos a elaborar un croquis o un mapa de cada sitio. Caminamos sobre el primer surco y marcamos en el croquis o mapa los puntos donde se van a ubicar los árboles que dan sombra al cacao. En cada punto marcado vamos a dibujar el espacio que cubre la sombra, tomando en cuenta que si el árbol bota las hojas en verano o no, hay que marcar solo alrededor al punto que representa el árbol. Si el árbol no bota las hojas, vamos a rellenar el espacio del árbol con rayas, así como acá. Tomemos en cuenta que están cerca del sitio seleccionado, los cuales brindan sombra al cacao. Miren ustedes estas manchas que están acá, estas estrellas, es, digamos, el árbol, lo que es la sombra permanente, y dependiendo si bota las hojas, si se caen en verano, pues nosotros dibujamos, lo dejamos en blanco y en el caso que si las hojas permanecen, hacemos la raya. Entonces, anotamos el tipo de árboles de sombra utilizados en el siguiente formato. P es de pequeño, M es mediano y G es grande. Es decir, recuerden ustedes que esos árboles pues están en desarrollo. Pueden ser que tengan 4 años, pueden ser que tengan 15, 20 años y tengan pues una sombra grande. Hay que definir esto en lo que es esta libreta de anotación. Reunimos todos los datos diagnósticos de sombra en la parcela, organizamos la información de la parcela ordenando las siguientes observaciones: número de plantas de cacao con sombra temporal, es decir, las que tienen hojas en el invierno; número de plantas de cacao con sombra permanente, es decir, las que tienen hojas tanto en invierno como en verano; y el tipo de distribución de esa sombra, si la sombra es uniforme, si la sombra es irregular, si es muy irregular, y la ubicación de los espacios sin sombra. Entonces, ustedes pueden ver cuáles son los espacios sin sombra, es decir, los que no están delimitados. Reunimos todos los datos del diagnóstico, revisamos y analizamos los resultados en grupo. ¿Cuál sitio tiene más sombra? ¿Cómo responden los cacaos en ese sitio donde hay más sombra?
¿Cuál de esos sitios tiene más sombra en el invierno? ¿Será adecuado este nivel de sombra durante el invierno? ¿Sí o no? ¿Cómo responderán los cacaos en verano en un sitio comparado con otro lugar? ¿Qué actividades hay que realizar para mejorar la sombra en cada uno de estos sitios? ¿En qué sitio hay que sembrar más árboles para sombra? Entonces, eso va a definir del croquis y de la observación que nosotros hemos hecho. Entonces, los árboles maderables conviene plantarlos alrededor de la parcela también como cercas vivas, como rompevientos, porque ayudan a controlar sombra y también a generar un flujo de dinero, ¿no? A lo que es el agricultor. Eh, Hay que identificar acciones, si no nos podemos quedar solamente en ese plan. Debemos de preguntarnos qué acciones necesitamos realizar para lograr un nivel de sombra adecuado en el cacao. ¿Hay que reducir la cantidad de sombra o hay que aumentar la cantidad de sombra? Si queremos reducir la cantidad de sombra, hay que podar árboles, hay que eliminar árboles, hay que en una parte del área del cacao se puede hacer esa poda de árboles o esa eliminación de árboles o en todo el área. Esa sería la pregunta. Otra pregunta es, ¿hay que aumentar la cantidad de sombra sembrando árboles o cambiando el tipo de árbol? Es decir, acá por ello el criterio es muy importante. Miren ustedes el deterioro de las plantaciones por la edad, deterioro de las plantaciones por no podar bien, o baja producción por no podar bien. Miren, corte de ramas, rompimiento de ramas, ramas en el suelo, árboles muy altos. Miren, estos niños van a cosechar, miren lo alto que está la mazorca. Mientras la mazorca se cae, ya pues la monilia o las enfermedades han avanzado en la mazorca. Entonces, eso no nos ayuda a trabajar con indicadores clave. Es decir, si nosotros no estamos gestionando bien la poda, así como tampoco podemos gestionar quizás fertilización o manejo de plagas y enfermedades, imagínense ustedes cómo nosotros vamos a mantener un número activo de árboles vivos y mucho menos vamos a tener lo que es una eficiencia productiva, es decir, el número de frutos, la calidad de frutos de mazorca por árbol, y además va a haber un alto grado de deterioro de las plantas. ¿Por qué? Por no fertilizar bien, por no podar bien y por no controlar enfermedades y plagas. Pero el no podar bien, eso incrementa la probabilidad de presencia de plagas y enfermedades. Entonces, la elección del tipo de poda se escoge según el estado del árbol. Árbol joven, poda de formación; árbol adulto, poda fitosanitaria y de mantenimiento; árboles muy viejos, pensar en la poda de rehabilitación. Entonces, acá vemos lo que es el número total de frutos por árbol por año que debemos de gestionar basados en la gestión, en donde pues buenos y excelentes van a estar por encima de 50. Los métodos recomendados para la rehabilitación de árboles, hay que pensar en lo que es una poda fuerte de renovación total del follaje, poda de reducción de altura, pensando en bajar copa, poda por chupón basal sencillo doble, y por supuesto acá vemos nosotros las recomendaciones al podar, lo que es la desinfección, lo que es la protección, lo que es regar al término de una poda para estimular lo que es el crecimiento de brotes. Y miren ustedes, recordando la clase de plagas, control de enfermedades, miren acá cómo la mayoría de métodos de control de plagas va a estar lo que es poda fitosanitaria o poda sanitaria, control biológico, manejo de la sombra, eliminación de nidos, manejo de la fertilización. Entonces, nosotros fertilizando bien y podando bien, estamos evitando la proliferación de plagas y enfermedades. Miren acá las enfermedades: podas profundas, eliminación de plantas, podas fitosanitarias, podas, eliminación de partes infectadas. Es decir, lo que es fertilización y podas, la gestión correcta de las podas nos va a ayudar en gran manera a sostener la disminución de la presencia de plagas y enfermedades. Pero aún así, presten atención, se une un tercer elemento, se une un tercer elemento al ingrediente, ¿no? Es decir, acá lo que estamos buscando es disminuir los ingredientes, la carga de ingredientes activos en un campo de cacao. Nosotros podemos acompañar a una buena fertilización o a podas bien realizadas con buen criterio la utilización de agentes de control biológico. Es decir, vamos nosotros a aplicar, a liberar lo que es trichogramma, que es una microbispita endoparasitoide, y eso nos ayuda a controlar lepidópteros.
que tienen tipo de aparato bucal cortador. Entonces, la liberación de estos agentes de control biológico, en este caso trichogramma, pues tiene una manera para proceder a su liberación. ¿Para qué liberamos trichograma? Una vez más, para reducir las poblaciones de larvas de lepidópteros. Realizamos 3 a 4 liberaciones con intervalos de 4 o 5 días. Muchas veces los agricultores liberan solamente una o dos veces, tiene que ser 4 liberaciones. En cada liberación utilizar de 50 a 100 pulgadas cuadradas por hectárea, porque digamos, ustedes lo compran en cartulinas, pulgadas, cortar por uno de los extremos el envase, la botella descartable de 1,5 litros y colocar dentro 50 pulgadas, cerrar y esperar la emergencia de la mayoría de las vispitas para liberar en campo. Liberar en campo a 20 metros del margen, avanzar en sentido del surco y permitir la salida de las vispitas cada 20 metros. Y otro método de liberación es utilizar pequeños vasos descartables donde se coloca 2 pulgadas cuadradas de cartulina con huevos parasitados, asegurar la boca del vaso pegando la servilleta con goma y esperar la emergencia de las vispitas para liberar. Es decir, acá está el croquis, lo que sería un esquema de liberación de parasitoides en campo. O sea, liberando trichograma estamos controlando larvas del lepidóptero. Ahora bien, liberando crisopas estamos controlando mosca blanca, cochinilla, huevos y larvas de lepidópteros, polilla, trix y minadores. Entonces se vende, lo comercializan estos huevos turgentes, color verde claro a verde ámbar. Miren ustedes acá las cartulinas. Verificar los días transcurridos a la cosecha de los huevos, no debe exceder de 3 a 4 días en verano y 5 a 7 días en invierno. Es el tiempo en el cual emergen las larvas para evitar el canibalismo. Se recomienda que el producto adquirido, los agentes de control biológico, hayan aprobado estándares de control de calidad. ¿Cuánto, cómo se va a liberar? 3 liberaciones con un intervalo de 7 días. En cada liberación, utilizar 10 millares de huevos de crisopas por hectárea. Liberar a 20 metros del margen, así como vimos para trichogramma. Avanzar en el sentido del surco y verter sobre la planta las larvas y los huevos cada 20 metros, evitando que caiga al suelo. Luego regresamos por otro surco a 20 metros del anterior y realizamos la misma operación hasta distribuir uniformemente en todo el campo. También, dentro de los agentes de control biológico, tenemos lo que es Beauveria baciana, Metarrhizum, Lecanicalium lecani, Isaria formosea y Isturella thomsoni. Estos hongos entomopatógenos actúan infectando los diferentes estadios de insectos plagas. Miren ustedes acá lo que sería Beauveria baciana. Se venden como arroz infectados con el hongo en bolsas plásticas de 800 gramos. Entonces, este tipo de producto nos ayuda a nosotros a generar un control, a controlar enfermedades. Preparamos la suspensión, medimos el pH del agua que no exceda 7, corregimos la dureza del agua, tiene que ser menor a 150 partes por millón. Usar equipos, mochilas, abrimos la bolsa de 800 gramos por un costado y agregamos 100 ml de aceite agrícola vegetal. Vertemos el contenido en la bolsa en un recipiente o balde, así como está acá. Luego repetimos el proceso, lavamos la bolsa para escurrir todo lo que está en el arroz, agitamos la mezcla y la vertemos en el cilindro. Agitamos la suspensión del cilindro antes de llenar el equipo de aspersión. Cilindro, bueno, puede ser, digamos, un balde, un tacho. Acá vemos lo que sería aplicar de 3 a 2 kilogramos en 200 litros de agua. Hay que hacer 3 a 4 aplicaciones en un intervalo de 5 a 15 días. La aplicación se tiene que realizar en horas frescas en la mañana hasta las 9 o 10 de la mañana, preferiblemente en horas de la tarde. También acá tenemos lo que es tricoderma, un hongo antagonista. Se presentan diferentes mecanismos de acción sobre hongos fitopatógenos. También entra o tiene suma importancia para lo que es generar control o combatir contra hongos en una plantación. Hay que aplicar Beauveria baciana, tricoderma, este tipo de agentes de control biológico de manera preventiva. Funciona muy bien y de hecho tricoderma ayuda a mejorar lo que es la asimilación de los elementos minerales por parte de la planta. La aplicación tiene que ser al cuello de la planta, de 3 a 2 kilogramos en 200 litros de agua. Ayuda mucho, se puede aplicar también en vivero. Digamos que las recomendaciones de uso son similares al resto de hongos entomopatógenos. El tratamiento para plántulas, 800 gramos en 40 litros de agua. Tratamiento de semillas, mira,
Funciona muy bien para lo que es desinfección en general y se tiene que aplicar en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas del día. Otro hongo nematófago, tenemos lo que es que forman una red miceliar muy ramificada que permanece en estrecho contacto con la cutícula del huevo, es decir, ayuda a controlar los insectos plagas en la etapa de huevecillo. Entonces, si nosotros aplicamos estos hongos nematófagos conjuntamente con, por ejemplo, jabón potásico para hacer lavados, imagínense ustedes. Recomendaciones para su uso. Programamos la aplicación de hongos nematófagos que no debe coincidir con aplicaciones de nematicidas. Realizamos aplicación en forma dirigida hacia el suelo, debajo de proyección de la copa de los árboles. Hacer una evaluación a los 45 días de la primera aplicación. Es decir, 45 días después hacemos una evaluación. También se puede aplicar mezclado con la materia orgánica, 800 gramos por cada 20 kilogramos de materia orgánica. Otro agente de control biológico, como bacterias entomopatógenas, tenemos Bacillus thuringiensis. Pues estas bacterias entomopatógenas son insecticidas constituidos por esporas y cristales de toxinas. Una vez que las toxinas han invadido totalmente el hospedero, le causan la muerte. Miren ustedes cómo pues lo dejan petrificado. Hay que evitar aplicar en condiciones ambientales desfavorables cuando hay mucho calor. El agua a utilizar para el tratamiento debe tener un pH inferior a 8. Utilizar suficiente caldo y un equipo apropiado para poder cubrir todo el follaje, 80 a 120 gotas finas, esa sería la gradualidad. Aplicar en los primeros estadios larvarios. Repetir la aplicación si la oviposición se extiende durante un largo periodo de tiempo y aplicar en plena alimentación larvaria. Miren ustedes lo que es la importancia de introducir en un paquete de manejo, de gestión, este tipo de agentes de control biológico que pues ayudan a no contaminar el medio ambiente, no son tóxicos, no hay riesgo de intoxicación, reducen costos de producción, permiten, digamos, mantener un campo inocuo, limpio, pero una vez más, este tipo de productos, este tipo de agentes de control biológico se tienen que aplicar de manera preventiva, porque como curativo no funcionan muy bien. Esa parte es clave. Entonces, lo vamos a ver. Ahora bien, vamos a estar estudiando lo que es la elaboración de abonos orgánicos sólidos y abonos orgánicos líquidos. Presten atención acá. Por ejemplo, nosotros en los cálculos estuvimos evaluando lo que es el aporte de carbono orgánico de estiércol, de vacuno, de gallinaza, de bocachi, de vermicompost. Entonces acá vamos a ver un ejemplo de los materiales que yo requiero para producir 300 kilogramos de abono fermentado tipo bocachi. O sea, es poco, pero ustedes pueden proyectar. Si yo para 300 kilogramos de bocachi necesito 50 kilogramos de cascarilla de arroz, 200 kilogramos de tierra como cernida, 150 kilogramos de estiércol fresco, un bulto de carbón vegetal, 15 libras de salvado de arroz, 15 libras de caldo lomítica, 150 gramos de levadura, un galón de melaza. Para 3 toneladas, ¿cuánto necesito? Es una regla de 3, o para 5, o para 10. Entonces, ¿cómo lo preparamos? Por ejemplo, para estos 300 kilogramos. Se puede preparar formando capas con los diferentes ingredientes, iniciando con la cascarilla de arroz, luego la tierra y el estiércol, se sigue con la capa de carbón y la caldolomítica. Los materiales deben de quedar bien mezclados, la melaza y la levadura se disuelven en agua y se agregan a la mezcla final humedeciéndolo de manera uniforme. Los primeros 5 días deben de removerse la pila de abono 2 veces al día, con el fin de airear para regular la temperatura. Durante los 10 días siguientes se voltea una sola vez al día. Este abono va a estar listo cuando su temperatura sea igual a la temperatura ambiente. El color tiene que ser grisáceo y su consistencia es seca y polvoso. Entonces, nosotros podemos estar aplicando por planta 6 kilogramos, 10 kilogramos, 12 kilogramos, 15 kilogramos. Es clave que tengamos en cuenta que esto nos ayuda a ahorrar costos cuando nosotros mismos elaboramos nuestro propio abono sólido y también, por supuesto, cuando elaboramos nuestro propio biofertilizante líquido, que ayuda a remediar y ayuda a poder, digamos, generar un efecto bioestimulador en la planta. ¿Qué necesitamos para elaborar un biofertilizante líquido aerobio? Por ejemplo, para producir 200 litros, 40 kilogramos de estiércol fresco de vaca, 9 litros de leche, 5 kilogramos de melaza, 1 libra de levadura, sales minerales, 1 kilogramo de sulfato de magnesio, 300 gramos de sulfato de cobre, 1 kilogramo de ácido bórico o bórax, 50 gramos de sulfato de zinc
y el cilindro o la caneca, como le llaman en Colombia. Va el decolador, un palo para remover y un costal cebollero o lienzo. Nosotros procedemos a realizar con estos materiales el biofertilizante líquido siguiendo los pasos. Es importante seguir los pasos para no alterar, digamos, la preparación. Dentro de un cilindro de 200 litros vamos a estar adicionando 40 kilogramos de esterco fresco, 5 kilogramos de melaza, el sulfato de cobre, ojo con el orden que está allí, llenamos el cilindro o caneca con agua hasta dejar unos 30 centímetros libres de la caneca hacia arriba para evitar derrames de líquido y al mismo tiempo lo que es la contaminación con otros organismos. A los 5 días vamos a estar adicionando sulfato de magnesio, luego 5 días después el ácido bórico, luego 5 días después sulfato de zinc y en el momento de agregar estos sulfatos se debe de adicionar 1 kilogramo de melaza. Se recomienda cubrir la caneca con un lienzo, cuando digo caneca me refiero a cilindro, con un lienzo o con un costal cebollero para permitir la entrada de aire. Es decir, se cubre es para evitar que entre una gallina, un animal mayor o un chancho, vaya, o algo que se genere allí, ¿no? Hay que, pues, proteger. Pero tiene que entrar oxígeno. Se debe revolver diariamente para permitir la oxigenación del preparado de manera que garantice la colonización y reproducción de los microorganismos. El modo de uso se debe proteger el recipiente bajo techo o bajo sombra de los árboles. El color final del Super 4 tiene que ser verde pardo. Se puede envasar en recipientes oscuros y guardar en lugares frescos. En caso de no contar con todas las sales, debemos de hacerlo con las disponibles, por ejemplo, con ceniza vegetal o con harina de rocas. Para cacao, se recomienda aplicar 2 litros de Super 4 por mochila asperjadora o por bomba de espalda. En este caso, aplicar cada 2 meses, ¿no? Para generar un efecto, digamos, bioestimulador. También hay otro biofertilizante, el llamado arcagulín, presten atención acá, en el cual los ingredientes serían 180 litros de agua, un galón de suero, 5 kilogramos de melaza, 50 kilogramos de trigo fresco, una libra de levadura, 5 kilogramos de ceniza, 1 kilogramo de roca fosfórica, 1 kilogramo de mantillo de bosque, 5 kilogramos de hoja de leguminosa y por supuesto el cilindro, ¿no? Como digamos material. ¿Cómo se prepara? En la caneca vamos a estar colocando lo que es el estiércol y se va llenando de agua paralelamente hasta completar 100 litros. Luego, en un recipiente de 100 litros, aparte, mezclamos la melaza, la levadura, la roca fosfórica y el mantillo de bosque con 50 litros de agua. Se mezclan ambas soluciones en la caneca de 200 litros, mientras se agregan 5 kilogramos de leguminosa. Puede ser chocho, arveja, java o alguna leguminosa que esté en la finca. Finalmente, vamos a completar 180 litros de biofertilizante listo para fermentar. Se tapa la caneca con un costal cebollero o lienzo para permitir la entrada de aire. Hay que tener en cuenta que esta fermentación tiene una duración entre 35 a 40 días, sujeto a las condiciones de clima de la zona. Entonces, esto es otra fórmula para un biofertilizante líquido. Las aplicaciones y dosis también de 2 a 3 litros de biofertilizante por bomba, por mochila asperjadora. Entonces, el empleo de este tipo de biofertilizantes eh, ayuda muchísimo a principalmente familiarizar al agricultor con sus técnicas de cultivo y a minimizar costos. Esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 200 litros de un biofertilizante líquido mínimo, por más barato que sea, son 4.000 soles. Estamos hablando de 200 litros. 200 por 20 soles son 4.000, son más de $1.000. Entonces, con esos ingredientes que yo le he colocado allí, no se gastan 4.000 soles nunca. Es decir, ayuda a mejorar la eficiencia. Entonces, también podemos elaborar caldos minerales, por ejemplo, el caldo de ceniza contra plagas de cuerpo blando. Eso ayuda muchísimo. Por ejemplo, para controlar áfidos, trix, podemos elaborar este tipo de caldo. ¿Cómo lo elaboramos? En un recipiente metálico conteniendo 10 litros de agua, agua caliente, adicionamos 5 kilogramos de ceniza cernida, se coloca a hervir por un tiempo aproximado de 10 minutos. Luego vamos a agregarle una libra de jabón de barra, jabón azul, o por ejemplo jabón Bolívar, debidamente fraccionado. Vamos a estar mezclando esto bien por 3 minutos. Lo dejamos enfriar y el sobrenadante bien filtrado se usa hasta por 1 litro por bomba, por mochila.
También se recomienda el caldo sulfocálcico enriquecido con ceniza con los siguientes ingredientes: 2 kilogramos de azufre, 1 kilogramo de cal viva, 2 kilogramos de ceniza cernida, 20 litros de agua. Entonces lo preparamos en un recipiente metálico, lo vamos a estar colocando a hervir, hervimos el agua, agregamos la mezcla de los tres componentes que hemos visto, se van a estar mezclando continuamente durante 30 minutos. Con la adición de agua vamos a mantener el volumen del líquido, se deja enfriar y el sobrenadante se guarda en envases de cristal oscuro hasta por 6 meses. Para la aplicación de este caldo se filtra bien empleando medio litro a 1 litro por bomba. A los caldos se le puede adicionar un extracto vegetal para mejorar el efecto, recomendándose por ejemplo el tabaco, lo que es el líquido, el fique o la flor de muerto. Eso ayuda aún más a controlar, por ejemplo, si le colocamos rocoto o el ají, si le colocamos ajenjo, va a ser muy eficaz para controlar, por ejemplo, babosas. Entonces, es fundamental considerar este tipo de productos para generar lo que es efecto bioestimulador y regulador. También, como opción, está el caldo bordalés para aspersiones foliares preventivas contra lo que es el complejo de enfermedades, evitando su uso en plantas jóvenes durante lo que es panojamiento. Para preparación se requiere 1 kilogramo de cal viva, 1 kilogramo de sulfato de cobre, 100 litros de agua. Se recomienda preparar un caldo de la siguiente manera. En un recipiente plástico pequeño vamos a disolver el sulfato de cobre en 5 litros de agua tibia. En una caneca grande vamos a estar dispersando la cal en 50 litros de agua. El contenido del primer recipiente se vierte en el segundo, mezclándolo bien y vertiendo el agua faltante. Siempre se agrega el sulfato de cobre a la cal, nunca al contrario. Eso es para preparar caldo bordalés al 1%. Se recomienda su empleo inmediatamente a la preparación en una dosis de 1 a 2 litros por bomba. El preparado final se emplea en cantidad de 1 litro por bomba. Estos extractos vegetales son muy buenos, sobre todo en épocas de lluvia, aplicándolo cada 10 a cada 15 días. Ah, mira, estamos terminando. Vamos a tener un buen espacio para consultas. Un muy buen espacio para consultas, para que ustedes puedan preguntar acerca de la bioestimulación, acerca de la poda, acerca de la fertilización, recordándoles, mire este sistema de optimización de luz. Allí tenemos plantas de café, tenemos plantas de papaya, tenemos plantas de plátano, tenemos también cultivos de maíz, de yuca o mandioca, frijol, tenemos coco, tenemos árboles para sombra, forestales. Eso nos ayuda a optimizar la entrada de luz y a mejorar los términos de los o de la microbiota. Miren ustedes los polinizadores, controladores biológicos, es decir, se respeta mucho el medio ambiente. Y como conclusión y recomendación, no podemos alimentar el mundo de hoy con la agricultura de ayer. Estimados, hagan preguntas. Hay un muy buen espacio para que ustedes puedan participar acerca de lo que son podas, acerca de lo que es bioestimulación, acerca de lo que es fertilización, acerca de lo que es la elaboración de este tipo de abonos sólidos o líquidos. Pueden levantar la mano, por favor participen. Es importante que participen, que hagan preguntas, para que así puedan tener todo claro respecto a lo que hemos estado impartiendo en esta clase, mencionándoles que los costos por control de enfermedades y plagas se pueden disminuir significativamente haciendo las podas y fertilizando de manera correcta. No solamente disminuimos los costos, presten atención, sino que también incrementamos rendimiento, mejoramos calidad, no afectamos la huella en cuanto a lo que es la inocuidad de la parcela. Eh, es un ganar-ganar. Es decir, vamos nosotros, ganamos nosotros, gana la planta, gana el medio ambiente y gana el mercado porque vamos a estar llevando plantas de calidad. Perdón, plantas, mazorcas, granos, producto de calidad a mercados internacionales. Bien, mis estimados, muchas gracias. Por favor, participen. Saludos con todos. Bien, ingeniero. Ingeniero, buenas noches. Pase a Cleider. Sí, ingeniero, buenas noches. Una pregunta. Con respecto a la aplicación de caldos minerales, ya sea caldo bordalés o caldo sulfocálcico,
Eh, ¿Cuál sería una recomendación para no tratar de que cuando se le aplica muy continuo, he tenido experiencia de que el caldo bordalés y caldo sulfocálcico quema las flores? Sí, Y como el cacao es a veces una planta en que, bueno, yo donde estoy a una altura de 1200 metros y la floración casi es constante. Bueno, sí. no es lo más recomendable que, claro, que la floración sea así, pero por el tema del clima, creo, de que la floración casi es constante. Eh, y no, hasta el momento no tengo una experiencia bien claro de cómo la manera correcta para evitar que las flores se quemen demasiado. ¿Cuál sería una recomendación en ese caso, por favor? Mira, respecto a lo que es caldo bordalés, caldo sofocálcico, lo puedes aplicar cada 20 días. Ahora, tienes que ver la concentración de ese caldo. Ese caldo, eh, o sea, es importante que tenga una concentración correcta, porque si tú lo aplicas cada mes, por ejemplo, pero la concentración es muy alta, una sola aplicación te puede generar problemas. Entonces, para evitar las quemaduras en flores, lo primero que tienes que tener en cuenta es nunca aplicar directamente sobre la flor. O sea, eso es lo primero. O sea, tienes que evitar mojar flores. O sea, tienes que dirigir el abanico de la mochila y fumigadora al follaje, los chupones, las mazorcas, pero siempre teniendo en cuenta o cuidar mucho lo que son las yemas florales. Y también otro dato importante es evaluar la concentración en la cual has preparado ese caldo y la hora de aplicación. No sobrepasar la dosis. Yo pienso que quizás el problema puede ser la dosis también. O sea, quizás la concentración es muy alta y eso está generando fitotoxicidad. Pero puedes aplicar cada 20 días, incluso cada 15. Otra consulta, por favor. Buenas noches, Sí, buenas noches, saludos. ¿De dónde nos saluda? La Libertad. Mire, quisiera saber si en el control de plagas se puede utilizar también insectos benéficos. Claro, por ¿Qué tipo? supuesto. ¿Y qué Claro, tipo se claro. utilizaría? Mira, en este caso hay que estar definiendo, mira, te voy a mostrar lo que hemos estado viendo, lo que es la utilización de los parasitoides, lo que es trichogramma, lo que es la utilización de coccinélidos, lo que es la utilización de crisopas, lo que es la utilización de boveria, lo que es la utilización de tricoderma, lo que es la utilización de bacillus, que hemos estado viendo acá, mira acá, trichogramma, para controlar larvas del lepidóptero, lo que tiene que ver con aplicar o trabajar con crisopas para controlar moscas blancas, cochinillas, larvas pequeñas de mariposas, polillas, trix, aplicar o trabajar con hongos entomopatógenos para infectar hongos en diferentes estadios y también infectar estadios de insectos plagas. La utilización, mira acá, de por ejemplo, tricoderma, que actúa sobre hongos fitopatógenos, es decir, es un hongo que combate hongos, es un hongo benéfico, también nos ayuda significativamente. Y acá están las dosis y cómo se aplica. Por supuesto que sí, es 100% recomendado tener un paquete de aplicaciones de agentes de control biológico en campos de cacao, en plantaciones de cacao, para mejorar o la búsqueda es reducir la huella de los ingredientes activos. Eso es lo que se busca. Acá están las dosis, mira, están las dosis, cómo se aplica, lo que es la preparación y cada uno de los hongos. Y de paso, mira, acá están los hongos nematófagos que consumen o devoran huevecillos de insectos plagas. Otra Bacilos. consultita, Sí, dime, estimada. ¿a qué edad, entré un poco tarde, a qué edad se puede, de instalada la planta de cacao, se puede realizar la primera poda? Mira, eh, allí nosotros lo estuvimos viendo respecto a que también, digamos que más que edad, es fundamental que tengamos en cuenta lo que es el tamaño.
sea, recuerda que muchas veces nosotros dejamos llevar por la edad, pero la misma planta, incluso cuando hablamos de 8 meses, puede ser incluso 7 meses. Incluso hay plantas que responden tan bien que de hecho, se puede considerar, digamos, esa primera poda, de hecho, hasta los 6 meses. Va a depender mucho de las ramas. Es decir, que tienes que tener en cuenta el hecho de dejar de 3 a 4 ramas principales. Entonces, dependiendo la configuración de la planta, cómo la planta vaya desarrollándose, tú procedes a hacer la poda. Es decir, cómo la planta va respondiendo en base al manejo. ¿Otra consulta? Adelante, mi estimada Yuri, te acabo del pase para el audio. Sí, muy buenas noches, ingeniero Pablo. Sí, No sé si saludo. me escucha. Sí. Bueno, una consultita. Desde su experiencia, sobre todo, bueno, cuando se manejan mayores hectáreas, a veces es difícil con el tema personal. En este campo, en este caso, en la instalación a campo de las plantaciones, los distanciamientos más adecuados para un buen manejo por el tema de accesibilidad y mecanización, según su experiencia, ¿cuál ha sido más productivo y rentable para usted? Mira, esa pregunta está muy buena. Esa pregunta muy, muy buena, porque muchas veces nosotros a veces creemos que meter muchas plantas por hectárea va a ayudar a tener una mejor rentabilidad, una mejor producción, porque estamos hablando de muchas plantas. Pero a veces juega una mala pasada si no podamos, si no sabemos lo que son las técnicas de poda. Por ejemplo, 3x3 es un buen número, 3x4 es un buen número. Ahora, tienes que tener en cuenta, incluso yo he hablado con algunos productores que quieren meter 2000 hasta 2500, o sea, me parece bastante, demasiado, pero hay que tener en cuenta las técnicas de poda, hay que tener en cuenta la inversión en mano de obra, no solamente conocimiento, sino también el hecho de que si no controlas, si no haces bien las podas, te puedes jugar una mala pasada porque vas a tener muchos hongos. Entonces, por ello, si queremos trabajar con alta densidad, hay que tener en cuenta la inversión. Entonces, no existe un número perfecto, no existe un número perfecto, todo siempre y cuando gestiones bien la producción por árbol. O sea, muchas veces nosotros creemos que mayor cantidad de árbol, mayor producción. Pero si nosotros tenemos árboles, por ejemplo, de 2x2 o de 2.5x2.5, la poda va a ser fundamental. Es decir, requiere un manejo estricto de poda para evitar la competencia por luz, porque si no, va- vamos a tener muchos problemas, muchos inconvenientes en cuanto a producción. Ah, ojo, y también va a depender mucho de la condición del clima, los metros sobre el nivel del mar. Es una decisión que se toma primero pensando en el presupuesto y luego en las condiciones climáticas y en las capacidades del agricultor y en base al mercado también, porque quizás te va a tocar aplicar productos químicos para controlar hongos porque pueden proliferar más. Otra consulta, por favor. Acá pregunta Giovanna Pasache. Giovanna, eso lo explicamos muy bien en la clase pasada. Giovanna nos dice, buenas noches, ingeniero Pablo, disculpe, quisiera mayor información para el control de momilia, mazorca negra, escoba de bruja, qué control fitosanitarios son más efectivos. Si tenemos alta incidencia para la escoba de bruja, ¿cuál es el mejor control y la frecuencia de aplicación si es control químico? Mira, una vez más les reitero, por favor, no ex- para controlar hongos en cacao, en café, no existe el producto mágico. Existen tomas de decisiones complementarias, diversas. Es decir, es un método para generar control, tiene que ser múltiple. El primero es la poda, el segundo va a ser la fertilización, luego lo que es el control cultural, lo que tiene que ver con pensar en los drenajes, la aireación, y ya de último aplicas un producto.
Ya de último, escoges un producto para fortalecer las defensas naturales de la planta, aplicas cobre, aplicas productos para, digamos, minimizar la probabilidad de desarrollo o de esporulación de ese hongo, pero no solamente aplicando un producto. Eso, por favor, ya hoy en día no existe. O sea, eso de que aplica este producto y eso va a evitar el problema. No, hay que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema, cuando hay hongos en cacao y en café, es por el exceso de sombra, es por mala gestión de la luminosidad. Otra consulta, por favor. Adelante, Julio. Ingeniero Pablo, buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches, saludos, estimado. Gracias, amigo. Una consulta, mira, yo estoy trabajando bastante con el caldo sulfopotásico y me ha ido Sí, muy bien, pero el tema es que según la experiencia por acá, por la región, Huánuco, Pachitea, básicamente, la preparación hacíamos de 2,5 kilos de azufre por 2 kilos de hidróxido de potasio para control de monilla básicamente en preparación de 6 litros y para inducir a la floración con 8 litros. Y yo he probado la aplicación de 3 litros por cilindro y he visto el resultado de que la monilla, o directamente en palabras comunes, lo ha detenido. Y sí. entonces muchos amigos me comentan que se puede mezclar calcio sulfopotásico con foliares y también con calcio boro, ese tema. No, Tengo esa duda sobre ese caso. ¿Es posible no, o no, no, no? no. No, 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 no. No te lo recomiendo. Mira, te voy a explicar. Te voy a explicar. No te lo recomiendo porque quizás, o sea, lo más probable se genere una reacción y va a disminuir la eficiencia de uno de los productos. Cuando uno hace mezcla, mira, la química es demasiado compleja. Y bueno, los que, por ejemplo, preparan comida saben. Es decir, un ingrediente puede cambiar el sabor completo de un plato. Entonces, ¿cuánto nomás si es caldo sulfopotásico, imagínate, y les aplica, me dijiste, boro, ¿qué más? ¿Qué más me dijiste que se le aplica? Ahí, ya, ahora sí, calcio, me recomendaron aplicarle calcio boro u otros foliares, ¿no? Donde me decían que también ya para ir a la vez, por ejemplo, cuando ya descargó su producción y no tiene buen follaje, prevenir y a la parte incentivar a la floración, me No, comentaban calcio boro. no, 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 no lo hagas. No es Claro, recomendado, claro, por eso. porque de paso estás mezclando un calcio con sulfato. Claro, claro, ajá. No, imagínate. No, no, no lo Ya, hagas. ya, Por ya, separado. Sí, ya, ingeniero, listo, sí, estimado. está bien, gracias, muy amable. Sí, por separado. Otra consulta, por favor, participen. Otra consulta, participen, por favor, de sus experiencias, un comentario que hayan tenido, que una situación en la cual ustedes han mejorado utilizando algún producto, alguna técnica de poda. Las mezclas, hay que tener mucho cuidado con las mezclas porque eso entorpece mucho las reacciones químicas. Ahí levantó la mano Rita Castillón. Ingeniero, buenas Sí, noches. buenas Una noches. consulta, yo he utilizado, por ejemplo, silicio, Sí. eh, y yo quisiera saber si se le podría mezclar con cal agrícola ¿En qué etapa? en la etapa para, o sea, antes del abono, pues, para para, ¿cómo se dice? Para mejorar el suelo, el pH, todo eso. Sí, los puedes mezclar. Esa mezcla Sí se sí lo puede no, mezclar. claro, esa es una mezcla que no genera ningún tipo de reacción. Es que el problema de la mezcla es cuando se genera una reacción negativa. O sea, hay mezclas que entorpecen la asimilación de otro elemento. Yo también he usado silicio con el abono, ¿no? Pero en poca De cantidad. hecho, mira, de hecho, puedes buscar, hay lo que es el silicato de calcio, tiene calcio y tiene silicio.
Ujú. Entonces, Ya, también es una muy buena opción porque el silicio fortalece, como ustedes saben, las paredes celulares, ayuda muchísimo en el tema de combatir hongos y enfermedades como la monilia. sí, por eso justamente, pero yo quería para mejorar el suelo, echarlo antes del abono con cal, se lo podría hacer entonces, ¿no? Sí, claro, sí, sí, esa mezcla sí está bien. Ya, ingeniero, gracias. Salud. Otra consulta, levanten la mano, comentario, experiencia, anécdota que podamos aprender todos. Participen, por favor. Aló. Sí, te escucho. Inge, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, le hago una pregunta, Inge. Realmente es muy excelente la enseñanza en esta parte de la poda. No sé si me puede dar un alcance en cuanto a la poda. Incluye bastante la luna en cuanto a los ancestros, las personas antiguas, a veces siempre nos mencionan el tema de la luna, ¿no? También nos implica bastante en esta parte. No sé si tiene algún alcance en esta parte, Inge. Sí, por supuesto. Sí, sí hay una influencia. Sí hay una influencia. Lo que es la fase lunar. Por ejemplo, está lo que es luna menguante, que es la mejor etapa para realizar podas de mantenimiento, saneamiento, quitar ramas enfermas, lo que son podas severas, lo que es luna menguante, porque la planta está teniendo menos savia en lo que son las ramas aéreas. Entonces, la herida también ayuda a cicatrizar mejor y se evita lo que es la pérdida de nutrientes. También está lo que es la luna nueva. Entonces, al igual que en el menguante, es ideal para podas, pero más leves, podas de formación. Y sobre todo, hay que evitar podar en luna llena, porque en esta fase, como ustedes saben, la savia sube con mucha fuerza las ramas y hojas, y podar en este tiempo va a causar un sangrado excesivo, debilita el árbol y lo hace más propenso a plagas. Eso también hay que tenerlo, pero muy en cuenta. Entonces, para lo que es mantenimiento y sanidad, se tiene que tener en cuenta. Es una muy buena recomendación. Yo lo considero. Sí hay que tener en cuenta. Y ojo, Ok. ojo, ponme cuidado. También tienes que tener en cuenta las lunas, pero también algo muy importante es la desinfección de las herramientas de poda, retirar los residuos, ese tipo de manejos también. No solamente esto es multipropósito. O digamos que, es decir, tienes que tener en cuenta el tema de la luna, las fases lunares, pero también el protocolo completo, ¿sí? Ok, ok, sí, en Sí. cuanto a la luna, realmente casi no lo estaba tomando en importancia, pero en cuanto a la desinfección de las herramientas, sí, Mata, me ha pasado una experiencia, ¿no? Realmente, una parte de mi parcela he podado sin desinfectar y se me ha ido secando, se han metido los hongos. Y yo Sí, no pensaba de qué, ¿no? Pero hay una parte que he desintoxicado las herramientas, siempre he tenido cuidado y estoy manejando con materia orgánica, siempre con Claro, sulfo cálcico, ¿no? Sulfo potasio, con sulfato de cobre, ¿no? Eh, claro, todo porque así, ¿no? mira, porque fíjate que, por ejemplo, si se poda en luna llena, ahí Ujú. en ese punto van a comenzar a existir problemas de que el cultivo se va a tornar más propenso a plagas y enfermedades. ¿Por qué? Porque la savia está subiendo con mucha fuerza a las ramas y hojas. Entonces ahí se Ya, genera un inconveniente. Entonces hay que evitar podar en lo que es luna llena. bien, bien. Ok, Preferiblemente podar en luna menguante. Pero ojo, teniendo mm, cuidado con la desinfección de las herramientas y el criterio general de poda. sí, sí, tiene bastante, implica bastante esa parte, Inge, sí. Sí, sí, claro. Mm, mm. Gracias, Inge, gracias. Gracias. Saludos, estimado. Otra consulta, por favor, participen. Adelante, Susana. Ah, buenas noches. Sí, Eh, buenas noches. yo quería preguntarle, cuando tenemos un cultivo de café, Sí.
¿Se puede poner plantaciones de cacao dentro del café y cómo sería su manejo? Oye, justamente estuvimos en una de las clases, estuvimos haciendo una recomendación de distanciamientos incluso, de lo que sería, no sé, sería una idea muy factible, sería una idea muy factible, y allí lo que tienes que tener en cuenta sobre todo es el distanciamiento. Creo que por acá lo coloqué, eso creo que es la primera clase, no sé si usted tiene la primera clase, ahí estuvimos Ya. tocando, Mi pregunta es en cuanto al abonamiento. ¿Se puede usar los mismos abonos? sí, mira, los mismos abonos, pero la cantidad va a cambiar dependiendo la edad del cacao y del café. Y también va a cambiar mucho, digamos, la frecuencia. O sea, en ese punto tienes que manejar por diferenciado la fertilización. Pero sí los mismos abonos. Dependiendo de la edad, vas a cambiar mucho la cantidad que vas a estar aplicando. Ya, por ejemplo, en el café tenemos nosotros el problema de la roya, de la broca. ¿Cómo manejo eso eh, Ok. con la enfermedad que le puede atacar al cacao? Yo todavía no tengo, yo soy productora de café, pero justo en la clase escuché que podíamos poner cacao dentro. Yo estoy en Sí, Rodríguez Mendoza, en Amazonas. sí, claro, completamente. Lo único es que en ese punto tiene que ser diferenciado el manejo. Es como que cuando, por ejemplo, tienes cacao o tienes café con banano. O sea, el control va a ser diferenciado. Los controles van a ser diferenciados. O sea, no puedes manejar parejo porque son dos especies diferentes. Entonces, los términos del control de plagas y enfermedades van a ser diferentes. Por lo tanto, tienes que atender el café y atender el cacao. Ahí el único, digamos que la única lógica va a ser la utilización del espacio. Es decir, ese tipo de plantaciones se gestionan para hacer más eficiente el espacio. Eso es lo que persigue, lo que busca. Para un mejor uso del suelo en general. Entonces, la distancia puede ser 3x3, 3x4 y manejo diferenciado. Todo, manejo Ok. diferenciado. Poda, fertilización, control de plagas y enfermedades, todo diferenciado. Para tener un buen rendimiento tanto en el café como en el cacao. Bien, gracias. Sí. O sea, tienes que llevar como dos calendarios, pues. Tienes que ir manejando café y atenta al cacao lo que está sucediendo, cuándo hay que hacer la poda, todo ese tema. Otra consulta, por favor. Preguntaba, en el caso de la roya, ¿cómo hago el manejo del cacao y el otro de la broca? ¿Cómo manejo eso en el caso del café? Me está preguntando cómo controlar roya. Y broca en el caso del café. Ah, pero eso es otro cultivo. Mm, Claro, Bueno, te voy a responder, pero ese es otro cultivo ya. Te voy a responder igual. Ok, Mira, y gracias. para controlar roya, de igual manera, así como afecta lo que es monilia en cacao, es importante un manejo cultural y nutricional. En primer lugar, fertilizar bien, es decir, evitar deficiencia nutricional. Y otro punto importante es aplicación de oxicloruro de cobre, aplicar caldo bordalés, aplicar fungicidas sistémicos y aplicar bacilos en preventivo. Es decir, tiene que ser una estrategia combinada para controlar lo que es roya. Y para controlar broca, también tienes que hacer una cosecha sanitaria, recoger todos los frutos maduros, sobremaduros, evitar frutos en el suelo y aplicar metarrhizum como control biológico y también estar atenta a la época de lluvias, estar atenta a las épocas de lluvia, que son las etapas más críticas. Y también otro punto importante va a ser la aplicación de cobre, va a ser la aplicación de silicio, es decir, enriquecer
a la planta desde el punto de vista celular. Entonces, digamos que para controlar la roya como hongo, para combatir broca, la estrategia va a estar basada, en el caso de la broca, evitar su proliferación o el incremento de su población, y eso pasa por recoger los frutos que pueden estar cayendo al suelo o los frutos que están sobremaduros en planta. Eso sería una de las estrategias, digamos, más puntuales. Bien, muchas gracias. Sí, pero nunca, nunca depender de un producto químico solamente. Tiene que ser múltiple. Otra consulta, por favor. Todo lo que Ingeniero, es... Dime, estimado. Sí, dime. sí, ingeniero, mira, discúlpame, yo llegué un poquito tarde a la reunión y encontré solamente una parte. Hay una Sí. parte donde usted que menciona lo que es el establecimiento, el arrendamiento para plantación joven y establecimiento de 0 a 2 años, donde que menciona nitrógeno 100 a 150 gramos, fósforo 25 a 50, potasio, así sucesivamente. Se supone que todo eso mezclado, ¿cierto? ¿O es cada uno por separado? No, 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 separados no. Tú vas a mezclar, tú vas a mezclar los fertilizantes. No, separados no, porque vas a gastar mucho en mano de obra. Tú vas a aplicar los Claro. fertilizantes. Por ejemplo, el NPK, yo los divido, los fracciono, Ujú. es para poder ver las cantidades. Pero al momento de Ay, aplicar, por ay, ay, ejemplo, el ay. NPK, tú lo aplicas junto. Claro, claro. Claro, tú Ay, lo ay, aplicas. ay, ok, ok, ok. Sí, sí, sí. No, no, es fraccionado no, porque sería muy costoso la mano de obra. Claro, ya, ya, Sí, ingeniero, gracias. listo. Otra consulta, mis estimados. Consultas. Acá dice Julio Chagua, por favor, necesitamos los videos de cada exposición. Contacta con AgroCAD. Acá dice Giovanna, disculpe, ¿nos puede compartir el protocolo? Sí, Giovanna. En las próximas clases te comparto el protocolo. Creo que en la última lo vamos a dejar para colocar el protocolo de instalación de plantas en campo definitivo. Consultas, estimados, participen, aún nos quedan unos minutitos. No, el protocolo lo vamos a compartir para todos. Consultas. Acá vamos a ver. Esto es lo que nos estaba mencionando acá. Esta era la consulta que nos estaban haciendo ahorita. Ps, esto se fracciona en 4 veces. Esto se fracciona en 3 veces y se mezcla y se hace una sola aplicación. Por ejemplo, del NPK. Ya lo que es magnesio y boro se puede aplicar diferente porque se aplica sobre todo foliar. Lo que es calcio borosín se va aplicando de manera de forma foliar y se aplica en otra etapa, en otro momento. Se separa, es para separar el elemento. Algo que yo quiero agregar, acá levantó la mano Samsung, no sé el nombre de Samsung, levantó la mano. Seguramente tiene una consulta. Ingeniero, su audio está activado de Samsung, puede hacer su consulta. Sí, haz la consulta, estimado. Samsung, Hola, no sé ingeniero. cómo se llama Samsung. Buenas Consultas. noches. ¿Me Sí, escucha, buenas ingeniero? noches, saludos. Te escucho bien. Te saluda Wilber González desde Ucayali.
Ucayali. ¿De Yo, dónde? De Pucallpa. ¿De dónde nos saluda? San Alejandro. así es, San Alejandro, Pucallpa, sí, Ah, mira, exactamente. mira, qué bien, yo conozco por ahí. Dime, estimado. Ingeniero, una consulta, son dos consultas. Para manejar, para controlar moniliasis y petóctora, es uno. ¿Cómo podría combatir naturalmente? Yo soy cacautero orgánico nuevo. Y otra consulta, ¿cómo puedo eliminar la escoba de bruja? Ya estoy con 2 años ya con una planta que no lo puedo eliminar podando ni cortando ramas, todo así igual, ¿no? Entonces quiero que usted me alcance algunos alcances para poder de repente disminuir algo, ¿no? Mira, en ese caso de forma orgánica, yo lo primero que te recomendaría es un correcto plan de fertilización. O sea, que tú puedas manejar una estrategia basada en la prevención. Control cultural, microorganismos antagonistas, pensar en la humedad y eliminar todo tipo de infección del cultivo. En primer lugar, podas fitosanitarias. Cortar, eliminar inmediatamente ramas con escoba de brujas, tejidos deformes, regular sombra. Demasiada humedad favorece hongo. Mantén la luminosidad adecuada. Podar también los árboles de sombra. Estar pendiente del cultivo que tengas allí como acompañante. Sanear el suelo. Recoger las mazorcas enfermas que están en el suelo. Colocarlas en lugares abiertos. Aplicar tricoderma. Sabes que el Mm, tricoderma ayuda muchísimo a parasitar y destruir las esporas de Monilia, pero en preventivo. Y también ayuda a combatir lo que es escoba de bruja. Aplicar Bacillus subtilis, Bacillus, que es una bacteria beneficiosa que ayuda a competir por espacio y nutrientes contra Phytophthora, contra Monilia. Y otro punto es, ya desde el punto de vista orgánico, aplicar cardo bordalés. Lo mezclas con, o sea, utiliza lo que es sulfato de cobre, cal, aplica oxicloruro de cobre. Esos están permitidos en la agricultura orgánica. Y también, desde el punto de vista nutricional, calcio y silicio. Aplica silicato de potasio o fuentes de calcio, que eso ayuda a fortalecer las paredes celulares de la mazorca. Entonces, la recomendación que tú debes de seguir son todas las que esté dado. O sea, no puedes tomar solamente una, porque te gana el hongo, te gana la enfermedad. Entonces, tienes que combatirlo por todos lados. Primero, quitándole el confort que es la humedad excesiva o el exceso de sombra. Eso es bastante perjudicial. Bien, mis estimados, muchas gracias por su participación. Les habló el muchas ingeniero agrónomo gracias. Pablo Romero Ramos. Saludos con todos. Les doy el pase a Agrocat Perú. Nos vemos el próximo jueves. Saludos con todos. Muchas gracias. Bien, ingeniero, muchísimas gracias por su clase brindada del día de hoy.